Listo. Entonces, pues la idea de hoy es revisar la embriogénesis de la mano. Para comenzar, este es una clasificación que se realizó del periodo de la embriogénesis, que fue descrita, pues es todo un estadio de 23 partes, en el cual comienza desde la fertilización del feto hasta que ya sea toda la organogénesis en el estadio 23, que más o menos viene siendo el día 56, cuando ya inicia el periodo fetal. Para hablar de la formación del miembro inferior, nos vamos a ubicar en el estadio número 12, aproximadamente en el día 26. Entonces, ¿cómo comienza la formación del miembro superior? Comienza por la formación de un brote o una yema en la parte lateral del feto, como vemos acá. Esto se va a ubicar aproximadamente entre la zona de C5 o C6 o entre los somitas 8 a 12. Algunos artículos lo ubican entre los somitas 10 y 15, que son básicamente estas formaciones del mesodermo paraxial que vemos en esta zona. Aproximadamente entre las 8 y las 12, pues va a comenzar a aparecer estos brotes. Tenemos que tener en cuenta durante la charla estas ubicaciones para ir más o menos entendiendo cómo es la formación de la extremidad, y por eso traemos una mano para poder entender cuál va a ser la ubicación. Entonces tenemos que tener en cuenta que los somitas, que son estas estructuras que vemos en esta zona, que vemos acá, van a ser la línea media, por así decirlo. Entonces, todo lo que se encuentre hacia esta zona rosada, que después vamos a conocer como la cresta ectodérmica apical, va a ser de proximal los somitas y hacia distal. Lo que se encuentre hacia, por así decirlo, hacia lo que va a ser después los pies, lo vamos a conocer como posterior o como la región cubital. Lo que se encuentre anterior lo vamos a conocer como la zona radial también. Y asimismo, lo que se encuentre al interior hacia los somitas va a ser la parte dorsal, y pues al otro lado va a ser la parte palmar, para irnos ubicando en lo que cómo va a ser la formación Camilo, de la embrión. Sí, señora. Una pregunta. Lo que me estás mostrando a la derecha abajo, la parte gris son los somitas, ¿verdad? Sí, señora. Entonces digamos Ok, que esto vendría sí, siendo un corte entiendo. coronal del feto, Sí, sí, señor. del embrión, Sí. y este vendría siendo un corte ya sagital para ir mostrando la parte dorsal y anterior. Es que no entiendo entonces ahí cómo es la vuelta. Esto es más No, bien, perdón, no, perdón. eso es un corte axial. Sí, señora, esto es un corte axial Entonces, y por este eso, es un entonces ahí no coronal. me cuadra, por eso es que ahí no me cuadra lo proximal y lo distal y lo dorsal y lo palmar. ¿Sí me explico? Sí, señora. Si es que esta imagen la encontré así, yo al Pero, principio no la porque entendía, pero yo, luego la entendí como que el feto, o sea, como que la espalda del feto viene sí, siendo donde están los somitas, y la sí, parte rosada vendría siendo la parte palmar, porque, sí, lo que o pasa es sea, que, como si el feto vendría siendo la zona 20, como si acá estuviera la barriga del feto, sí, lo que pasa es en que esta zona, y acá la cuando, espalda. al principio, cuando el feto está, cuando es feto todavía, los somitas salen de frente como las patas de un perro, ¿sí? Sí, Y señora. después, me imagino que Se lo vas a ubican explicar, parcialmente. se hace la rotación, tanto de los miembros inferiores como de los miembros superiores. Entonces, bueno, creo que nos estamos enredando en una cosa que no es tan significativa, pero igual es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que la confundida soy yo, pero no importa. Sigamos entonces a ver si de pronto con el resto de la explicación se entiende mejor. Entonces, estos brotes este brote, que inicialmente es un brote de mesodermo y ectodermo, el ectodermo es una invaginación de esta zona que vemos acá del ectodermo, y van a haber una migración de células tanto del mesodermo somático como del mesodermo, de la placa lateral del mesodermo, como vemos en estas flechas que se van a ubicar en la zona, que se ubican acá en esta zona lateral. Entonces, acá para poder entender más o menos la ubicación y la conformación del brote o de la yema del miembro superior, en rojo estamos observando el ectodermo, y en verde vendríamos observando lo que es el mesodermo, en cómo se ubicaría inicialmente.
Entonces, esta imagen en la cual vemos el ectodermo, más o menos esto siendo un corte en el cual el cuerpo del feto está acá, vendría siendo un corte coronal, y este vendría siendo un corte axial del brote, en el cual vemos esto vendría siendo la parte anterior o la parte radial, y esto vendría siendo la parte posterior. Y aquí vemos una imagen más o menos para ubicarnos, que es esto mismo que estamos viendo acá, pero con colores para podernos ubicar. Como el ectodermo se ubica en la parte apical, que es esta zona, y el mesodermo pues va a ser toda la parte que está cubriendo por el ectodermo. Tenemos que tener en cuenta que el ectodermo inicialmente va a tener un engrosamiento en el cual vamos a conocer como cresta apical, y tenemos que tener en cuenta estas tres zonas, que son la cresta apical que vemos acá en naranja, en azul, la zona de progreso, y en verde acá en este moradito vamos a ver la zona polarizante, pues en la actividad polarizante. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque durante el desarrollo de toda la extremidad va a haber una interacción entre las tres estructuras, las cuales van a hacer que haya una diferenciación del miembro superior, y si alguna de estas llega a fallar, dependiendo del momento que esta falle, no se va a formar un miembro superior, o simplemente va a haber un desarrollo parcial del miembro superior. Entonces, la zona de progreso, que es la que vemos acá, que se encuentra en íntimo contacto con el ectodermo, va a tener unas células que inicialmente se encuentran indiferenciadas, y estas son las que van a migrar para formar toda la parte del mesodermo de la extremidad. Y acá vemos en este morado más oscuro la zona de actividad polarizante, la cual se encuentra únicamente en contacto con esta estructura del ectodermo, y esta va a ser, su principal función va a ser el crecimiento y la diferenciación de la parte radiocubital, y pues la rotación y la posición de los miembros superiores. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas tres estructuras. Cami, Entonces, sí, señor. una atrás. Yo creo que eso es lo más importante porque para no confundirnos, no es que la mano salga completa, o sea, no es que quiere decir que los dedos salgan del hombro y se vayan extendiendo, es que hay una rotación de todas las estructuras. Por ejemplo, el pulgar viene casi desde la parte ventral, ahí sí se podría decir, y proximal, y el cúbito viene de la parte dorsal con el meñique. Entonces es importante que usted explique todo esto o que nos quede claro a todos nosotros para poder saber cómo es la embriogénesis o el desarrollo embrionario de la mano. Entonces, esto es lo más importante que nos debe quedar, pienso yo. Sí, señor. Eso lo voy a explicar aquí en el desarrollo de la charla. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la extremidad, el crecimiento de la extremidad que viene haciendo el doctor Quintero, va a comenzar desde un brote, el cual va a ir aumentando, y va a ser una aparición, por así decirlo, de las estructuras óseas. Y es importante que tengamos en cuenta que esta conformación del esqueleto va a aparecer a partir de un esqueleto tripartito, que en la literatura de embriogénesis se conoce con estos tres nombres. Entonces, esto nos va a permitir pues, la formación de la extremidad, y debemos tener en cuenta que estas tres estructuras vienen reguladas por unos factores de transcripción. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo este brote, ¿sí? No por qué se forma un miembro superior y no se forma una pierna, o por qué se forma una mano y no se forma pues, una extremidad superior de un pájaro, o se forma el miembro anterior de un equino. O se podría formar por parte de, este es el primer animal, el primer pescado que se conoce que salió del agua y empezó a caminar. Entonces podemos ver acá como la estructura. Entonces, lo que nos diferencia es esto, que es el complejo Hox, que son los factores de transcripción, los cuales van, pues es como, por así decirlo, el patrón o el plan de desarrollo segmentario
de toda de cómo va a ser la organogénesis y la organización del cuerpo. Entonces vemos acá en diferentes colores cómo va a ser la ubicación y la progresión del desarrollo, y vemos en amarillo cómo los miembros superiores y los miembros inferiores se encuentran ubicados en esta zona, en la zona final del desarrollo segmentario del embrión. Pero, perdón, sí, del embrión. Entonces es importante que estas de la parte del miembro superior, estos van a ser los factores de transcripción que nos van a ayudar a hacer el desarrollo del embrión, que son el 13, el 12 y el 11 y el 10, y cada uno va a estar como orquestando o programando la formación de, ya sea el estilópodo, que son toda la parte del húmero y la cintura escapular, el pseudópodo, que va a ser toda la parte del antebrazo, y el autópodo, que van a ser la parte ya más distal del complejo Hox, que es la parte final, que va a ser toda la parte de la mano. Cami, Entonces, devuélvete un señora. segundo, por favor. Devuélvete un segundo. Mire, en este muñequito que tú pones ahí, mira, en este muñequito se ve, digamos, la fase inicial de la salida de los brotes que tienen ectodermo, que va a formar la piel, y que tienen mesodermo, que es lo que va a terminar formando todas las estructuras musculoesqueléticas, digamos. Hacia lo que tú llamas anterior es lo que en el feto se llama caudal, ¿cierto? Sí, que es donde está todo lo del lado radial, y en la parte posterior, anterior es ventral y posterior es caudal, ¿sí? La parte posterior o caudal es hacia la cauda, o sea, hacia la cola, y sí, es lo que ahí aparece, por eso les decía que eran como patas de perro que después rotan, ¿sí? Cuando tú lo vas a mostrar ahorita. Pero entonces acuérdense que todo lo anterior es lo radial, todo lo ventral es lo radial, y todo lo posterior o caudal es lo cubital. Y eso es importante cuando uno encuentra malformaciones genéticas como la mano zamba o la hipoplasia del radio, la hipoplasia del pulgar, es decir, las preaxiales, ¿cierto? O las polidactilias preaxiales o las posaxiales. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, porque cuando vamos a ver los pacientes con malformaciones congénitas, digamos, uno digamos, entiende después por qué tienen cosas asociadas, porque en el mismo momento donde se produce esto que ustedes ven de la formación del estilópodo, el pseudópodo y el autópodo, y la definición de los dedos como tal, porque se necrosa parte de las membranas interdigitales, porque ellos aparecen como una pata de pato, digamos, como una pata, sí, como lo del pescado ese que nos mostraste. Entonces, en ese orden de ideas uno va entendiendo después qué pasa con las congénitas. Sí, señora. Entonces, para comenzar, la diferenciación de miembro superior está mediado por la expresión de este factor de transcripción, que es el TBX5, y el miembro inferior por el TBX4. Se han hecho estudios en animales con primates sin ratones, en los cuales en la parte del somita, entre el 8 y el 12, lo que hacen es poner células que expresen TB4, y se han dado cuenta que se puede expresar un miembro inferior en la parte anterior del animal que pues modificaron genéticamente. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la señalización de la generación del miembro inferior se da a partir del TBX5. Posteriormente a esto, cuando ya se forma el brote, el ectodermo va a empezar a producir dos señalizaciones mediados por la señalización de WNT3 y el factor de crecimiento fibroelástico tipo 8, los cuales van a inducir al mesodermo a una diferenciación, y el mesodermo va a ser una producción de factores de crecimiento tipo 10, los cuales van a inducir a la diferenciación del ectodermo. Entonces, en esta imagen, como podemos ver, en verde estamos observando el ectodermo, y en rosado estamos observando la parte del mesodermo. Es muy importante, como vimos, como se ha visto, la parte de los micronutrientes en el embarazo, porque la formación de TB o la activación del factor de transcripción
TDX5 va a venir mediado por el ácido retinoico, por la vitamina A. Una vez se activa este TDX5, como vemos acá, va a haber una interacción entre el factor de crecimiento 10, la señalización WNT para que haya una diferenciación y multiplicación y mitosis o ciclo celular de las células del mesodermo, y estas van a activar el factor de crecimiento 8 y la señalización WNT3 para que progresivamente se vaya dando un crecimiento de las células del brote de proximal a distal. Eso quiere decir que a medida que se va dando esta progresión de esta señalización, en la extremidad va a ir creciendo y se va a ir, o sea, por ejemplo, la punta se va a ir alejando de los omitos para que vayamos yendo más, digamos, un poco más sencillo. Se han encontrado que ausencias del ectodermo va a generar una tetramelia, que es decir, una ausencia total de la formación de extremidades, de las 4 extremidades, y cuando se da la ausencia de ectodermo, pero se aplica factor de crecimiento en el brote en la parte distal, vuelve el crecimiento de la extremidad. Entonces acá volvemos a resaltar la importancia del ectodermo, que tengamos en cuenta que recibe el nombre de cresta ectodérmica apical. Tenemos que resaltar que estas células que se encuentran en el mesodermo en la zona de progreso persisten en un estado indiferenciado receptivo, lo cual va a permitir que las señalizaciones que ellas reciban se muevan o se transfieran a través del brote del brazo. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Porque la señalización del ácido retinoico va a ser una estimulación en factores de transcripción, como son el MACE, que nos va a formar pues, la parte del número proximal, como veníamos observando, y los factores de crecimiento van a ir estimulando para que estas células, a medida que van progresando, vayan haciendo una diferenciación en la señalización y vaya apareciendo el húmero, posteriormente aparezca el antebrazo, y finalmente con la estimulación o expresión del OXA13 va a aparecer la mano, por lo cual podemos concluir hasta donde vamos que la cresta ectodérmica apical es vital para el desarrollo de la longitud, y la zona polar va a ser importante para la especificación del miembro, para que ésta se pueda desarrollar en una mano humana, por así decirlo. Camille, Sí, señor. ¿todas estas diferenciaciones son solamente para la mano humana o en qué momento viene la diferenciación de la mano humana? Porque todas las extremidades superiores pueden iniciar igual. Inicialmente, toda la formación, digamos que hasta donde vamos, todos los miembros superiores se desarrollan en el mismo sentido. O sea, en toda la especie de los animales del género que... Cordados, no recuerdo cordados. cómo se llama. Eso. Los cordados. Los animales que son cuadrúpedos o son bípedos, la parte anterior comienza igual, y después va a haber una expresión de otros factores de transcripción, los cuales van a hacer que se diferencie y se forme el cúbito y el radio. Usted tiene los genes, Sí, señor. que se expresan para que se vuelva una mano humana. Sí, señor, eso está más adelante. Gracias. Muy bien, siga. Entonces, después de esto, tenemos que tener en cuenta que la parte que vimos del ectodermo y el mesodermo está ocurriendo en esta zona. Pero como habíamos nombrado, hay una zona de actividad polarizante que se encuentra en el morado que vemos acá en la primera imagen, el cual va a ser una expresión de la señalización de Sonic-Hesketh, lo cual va a ser una retroalimentación en la zona cubital. Recordemos que esta zona es la zona posterior, entonces acá va a haber una expresión en la zona cubital de esta señalización. Esta proteína, pues esta señalización va a ser una interacción con el ectodermo que se encuentra conjunto a él, y va a ser una inducción o una estimulación de secreción de otra señal que va a ser el WNT7, el cual va a generar otra señal que va a ser el LMX1B en el mesodermo, la cual, como decía la doctora Moreno, va a hacer que este brote vaya haciendo una rotación progresivamente y haya un crecimiento asimétrico
de la parte cubital con la parte radial. Como sabemos en esta imagen, el cúbito, la parte radial es un poco más pequeña que la parte cubital. Entonces tenemos que tener en cuenta que acá es donde se unen las tres ejes de crecimiento, como va a ser el dorso palmar, el próximo distal y el radio cubital. Porque es importante esta parte de la expresión de la señal LMX1B, porque básicamente esta se va a producir va a estar estimulada por el ectodermo dorsal, como vemos acá, y después de esto, esta va a hacer que, pues, acá están viendo mi cursor para poder explicar bien, que este crecimiento va a hacer que la extremidad vaya haciendo este movimiento y vaya haciendo estos cúbitos, vaya haciendo este movimiento y vaya a hacer una rotación progresivamente. Asimismo, la interacción de los factores de transcripción entre los OXB913 y los OXA913 van a hacer una interacción con la proteína, con la señal de Sony-Hedgehog que ya hemos visto, para establecer el número de dígitos y la identidad de la extremidad. ¿Por qué? Porque estos van a ser una interacción, su principal función a nivel de la formación de la placa de la mano va a ser la formación y secreción de las proteínas morfogénicas, las cuales nos van a ayudar, como vamos a ver en esta imagen. Entonces, acá vemos acá la paleta, como decía la doctora Moreno, inicialmente es como una paletica de pato, y esta paleta va a tener factores de activadores, como va a ser el BMP, y factores inhibidores, como va a ser la señal WMP. Lo importante es que veamos cómo se va ubicando estos colores, y vemos que la proteína, los inhibidores se van ubicando a nivel del espacio interdigital, y los activadores se van ubicando a medida alrededor del condrocito del hueso que se está formando. Debemos tener en cuenta que la formación o el número de dedos viene mediado por la señal OX y la señal GLI, a medida que esta va disminuyendo su expresión, van aumentando el número de dedos. Como vemos acá, podemos tener manos que tienen hasta 12 dedos cuando se pierde esta señalización. Entonces, lo normal es que el OXLI nos va a hacer una regulación de toda la parte del número de dedos. Y asimismo, entonces tenemos que resaltar que el BMP es el que nos va a hacer una expresión de una formación de la parte ósea, y el BMP nos va a generar la inducción de la apoptosis de la membrana, del espacio intermembranoso. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la señal Sony-Hedgehog, debido a que esta es la que va a ser una formación del cuarto y el quinto dedo. Vamos en esta imagen, acá tenemos el brote, y acá está la zona inicial donde se ubicarían los primordios del quinto y el cuarto dedo. Y a medida que va progresando, esta proteína, o esta señal, perdón, es la que nos va a hacer que se diferencie y se dé el crecimiento de estos dedos. Tenemos que tener en cuenta que a nivel del pulgar, el pulgar es una zona que es, por así decirlo, independiente, que se desarrolla independientemente de la señal Sony-Hedgehog, mientras que el segundo y el tercer dedo pueden reciben una difusión de la señalización, pero no crecen necesariamente de esto, por lo cual una ausencia de la proteína Sony-Hedgehog nos va a generar a una ausencia del cúbito y una ausencia del tercer y cuarto dedo. Y en este momento ya podríamos hablar que la pérdida de la capa ectodérmica, asimismo con la interacción que hace, también nos generaría una pérdida del tercer y el cuarto dedo, y una ablación o una pérdida de la zona de actividad polarizante también nos haría perder los factores de crecimiento y ya una ausencia del desarrollo de la extremidad. Entonces, ¿cómo se va a formar la mano? ¿Cómo se va a diferenciar en 5 dedos? Inicialmente tenemos acá la paleta en morado. Vamos a ver la señalización de Sony-Hedgehog que hemos visto. Acá en naranja estamos viendo la ubicación normal del ectodermo,
y en esta línea punteada nos está mostrando el límite donde el pulgar, acá donde el pulgar es independiente de la señal SHH, pero es dependiente de la señal GL3R. A medida que se forma, como ya vimos por medio del BMP, se van formando los primordios de las falanges, o sea, son estos huesos, esta consolidación de condrocitos a nivel de los dedos y a nivel del carpo. Vemos como el ectodermo sigue ubicándose sobre toda la parte distal del primordio de la mano, pero por la aparición de unas señalizaciones que son las la señalización WNT, se va a ubicar el ectodermo a nivel de únicamente donde se está ubicando el BMP. Entonces, el BMP va a ser la señalización que hace que el ectodermo se ubique únicamente en la punta de los dedos que se están formando. Posteriormente vemos cómo aumenta el número de BMP, aumenta la apoptosis y se va perdiendo, se va haciendo se va formando el espacio interdigital ya visible, hasta que se forma completamente el dedo y desde ese momento aparecen otras señales a nivel de la falange distal, que son el MSX1 y el ZP8, que va a hacer una diferenciación y va a hacer que se generen unos periodos que aparentemente van a ser de condrogénesis y apoptosis para que el dedo vaya creciendo progresivamente. Pero este mecanismo de cómo se va alargando, pues, va creciendo el dedo, no ha sido descrito del todo. Hasta el momento, en el artículo que encontré, el artículo más reciente, esto era lo que expresaban para explicar cómo iba creciendo progresivamente el dedo. Entonces, para que tengamos en cuenta el crecimiento de la extremidad, va comenzando de proximal a distal, mediado por el ácido retinóico y el factor de crecimiento de fibroblastos número 8. La diferenciación o el crecimiento de la parte radial a cubital viene mediado por la proteína, por la señalización Sony-Hedgehog, y la diferenciación de la parte dorsal a palmar viene mediado por el LMX1B y el WNT, y por la zona del palmar viene mediado por la proteína por los BMP. Entonces, ¿cómo se forma el esqueleto en el miembro superior? La señalización acá viene mediada por el SOX9, por los SOX9, los cuales van a llamar, por así decirlo, a unas zonas específicas del mesodermo. Una vez estas ubicadas, van a promover su diferenciación a precursores condrogénicos, y esta condensación va a iniciar a hacer un proceso de condrogénesis, los cuales va a iniciar, como ya hemos visto, en la zona primero, en la zona de la cintura escapular, y estas células van a generar una expresión del SOX5 y del SOX6 para formarse de precursores condrogénicos a unos condrocitos. Al formarse esto, cuando ya se expresan y ya encontramos condrocitos en esta zona, ya podemos llamar a esto como un precursor del cartílago. Cuando los OXA A9 y 13 son los que nos van a regular que el crecimiento de la extremidad se dé proximal a distal y en la parte de los huesos. Asimismo, debemos tener en cuenta, esto es la forma como se van a ubicar las articulaciones. Inicialmente tenemos esta zona donde están todos los precursores de los condrocitos. Van a recibir una estimulación por parte de la señal WNT14, lo cual va a hacer que estas sigan siendo condrocitos y el resto de células precursoras se devuelvan en parte de condrocitos, y estos sigan siendo precursores de los condrocitos. Va a haber una estimulación por parte de esta señal que va a ser el GDX5, el GDF5, lo cual va a ser una diferenciación de estas células precursoras para que haya una secreción de hialuronato y aumente la celularidad en esta zona, y en la zona central se genera una apoptosis
que va a generar una cavitación y una formación del primordio o el precursor de la articulación. El Camilo, tejido ya habla, sí señor. esto, yo no sé si lo dijo, discúlpeme, pero ¿esto es en todas las articulaciones o qué tipo de articulaciones? Todas las Porque no sé si sea la articulaciones articulación sinoviales. glenohumeral, señor. No, todas las articulaciones que sean sinoviales y en la mano, pues lo que encontré en el artículo decían que eran más que todo en las falanges de los dedos las Exacto. que se generaba este proceso. Es que a eso voy, porque estas son de las interfalángicas proximales y distales, porque la radiocarpiana es diferente, porque la del codo es diferente, por la que la del hombro es diferente. Entonces tiene que aclararnos que esta es de las interfalángicas. Ok, yo creo que pena. Gracias. Y al haber este estímulo de formación del primordio de cartílago articular, las células mesenquimales van a formar la membrana sinovial y por la persistencia y señalización se va a engrosar el cartílago y estas células mesodérmicas van a diferenciarse sinoviocitos y van a formar, por así decirlo, ya una articulación como tal. ¿Cómo se va a dar la osificación en el feto o en el embrión? Va a ser básicamente osificación endocondrial, la cual va a estar mediada por por todas estas señales, principalmente por el RUNX2 y por la Indian Headcott, los cuales van a hacer que los condrocitos que ya habíamos visto a nivel de, por así decirlo, de las diáfisis proliferen, generen una hipertrofia y después hacen una apoptosis, pero en este momento van a dejar la matriz extracelular alrededor. Esta matriz va a ser invadida por vasos sanguíneos y ahí va a empezar una osificación, como vemos acá en el periodo de desarrollo fetal temprano, que es desde el estadio 12 hasta el estadio 15, en el cual va a haber una osificación dentro de la diáfisis del precursor óseo y posteriormente, cuando ya hay una invasión vascular en las epífisis, tanto proximal como distal del hueso, es cuando ya el hueso va a empezar a crecer, en los huesos largos van a empezar a crecer a partir de las fisis, que se conocen como los centros de osificación secundarios. Entonces, acá vemos más o menos un esquema en el cual vemos cómo se va formando y más o menos el estadio en el cual va habiendo una diferenciación. Hay que tener en cuenta que en el estadio 19, el brote, por así decirlo, la extremidad inicial se encuentra totalmente alineada, pues, por así decirlo, alineada, y entre el estadio 20 al estadio 21, por la diferenciación y crecimiento que se da en el cúbito, estimulado por la proteína Sonic-Hedgehog, va a haber una rotación hacia ventral de la extremidad. Entonces aquí vemos más o menos cuando aparecen los núcleos de osificación en las diáfisis. En el día 46 se esperaría encontrar la osificación de la clavícula y la escápula. A la semana 11 se esperaría encontrar el radio y el cúbito. Y más o menos a la semana 9 encontrar la osificación de las falanges distales y las metacarpianas. Y ya en la semana 11, que ya estaría la finalización del proceso de organogénesis, encontrar la osificación tanto de todas las falanges, pero tanto proximales como mediales. La formación de los vasos de la extremidad inicialmente va a comenzar por una diferenciación del mesodermo en angioblastos, mediado por el factor de crecimiento, factor endotelial vascular. Las células que expresen receptores para este factor son aquellas que se van a formar en angioblastos, y estos angioblastos también van a venir a partir de los somitas que se encuentran en la zona paraxial para formar los vasos a nivel proximal. Estas células, como vemos acá, van a comenzar a agregarse, formando unos vasos primitivos, van a diferenciarse endotelios y van a empezar a unirse mediados por la cadera y por una proteína de unión célula-célula o intercelular para formar unos vasos sanguíneos primitivos.
A medida que la extremidad va creciendo, estos plejos primitivos siempre van a ir remodelándose hasta formar completamente el vaso definitivo. En el miembro superior, más o menos en el estadio 13, va a haber una fusión de capilares, como vemos acá, se va a formar la arteria subclavia y vemos cómo todos estos angioblastos se han unido para formar capilares. Entonces, es importante tener en cuenta que la arteria subclavia va a ser una conexión con la aorta dorsal a través de la séptima arteria intersegmentaria en el feto para formar la circulación fetal. El patrón vascular más o menos lleva el mismo patrón que hemos estado viendo, que es de proximal a distal, y la arteria axilar la vamos a poder observar aproximadamente en el estadio 17, que vendrían siendo 3 a 4 días después del estadio que estamos viendo acá, y la aparición de las ramas braquiales y axilares se van a dar en el estadio 19. Es importante que tengamos en cuenta que en el feto, normalmente por el crecimiento y por la estimulación de la proteína Sonnett-Hedgcock va a aparecer primero y se va a desarrollar primero la circulación cubital que la circulación arterial. Aproximadamente cuando se está uniendo la arteria axilar a sus plejos capilares, la arteria cubital ya se encuentra formando el arco palmar superficial. Es importante que tengamos en cuenta que el diámetro del vaso está determinado por estas características, como son el flujo sanguíneo, la presión arterial y la acumulación de músculo liso, debido a que si un vaso primitivo no recibe circulación, pues asimismo no va a haber una estimulación para que el vaso siga abierto y va a haber una pérdida de esta circulación. Algo que va a diferenciar la circulación fetal a la circulación embrionaria a la circulación fetal va a ser en la parte embrionaria va a ser prominente, va a ser muy importante tanto la arteria radial como la arteria interósea, a partir de que ya esté formada toda la circulación o la circulación definitiva con las apariciones de las arterias interdigitales. Estas dos arterias, que va a ser la interósea y la arteria mediana que vemos acá, van a involucionar y se van a ubicar únicamente en la arteria mediana para hacer una irrigación del nervio mediano. Más o menos en el estadio 21 es cuando entre el estadio 17 y 21 van a ser los principales momentos en los cuales va a haber entonces se van a presentar malformaciones de la extremidad y asimismo como se van formando los vasos capilares, van a aparecer y diferenciarse los vasos linfáticos estimulados por estas dos señales, por el PROX1 y por el LIDF1. La parte de la formación de los músculos va a ser en 3 etapas. Así, la primera etapa va a haber una formación de miotubos primarios y en la exposición, los cuales van a generar como unos primordios de músculos o van a generar unos músculos los cuales van a permitir que en la segunda etapa hay una nueva migración de células, las cuales nos van a permitir que este músculo se engrose y esta migración celular va a venir también con nervios, los cuales van a formar las placas terminales motoras. Y la tercera etapa va a haber una instalación de las fibras satélites en la lámina basal, las cuales ya en la parte fetal y pues ya en la parte postfetal son las que se van a encargar de el crecimiento y la regeneración muscular. Debemos tener en cuenta que estas células van a venir migrando desde desde los dermatomiotomas, que son zonas de los somitas, y estos se van a ubicar según la señalización que expresa el mesodermo en esta zona. Entonces, ¿cómo va a ser la formación de toda la parte muscular del miembro inferior? Estos dermatomiotomas, el dermatomiotoma va a recibir una expresión por parte del mesodermo que se encuentra en el brote y va a haber una condensación de mesodermo inicialmente, como vemos aquí. Este va a recibir el nombre de primorio de tendón proximal, al cual van a migrar estas células y los músculos los miocitos que se ubiquen en esta zona
en el primodio proximal van a ser los músculos que van a ser parte de la cintura escapular y del brazo. Porque es importante los primordios tendinosos, porque van a ser la inserción primitiva de los tendones, y desde acá va a haber una diferenciación de las células del músculo y un engrosamiento. Más o menos para el estadio 15, cuando ya en el primodio el primodio principal ya se encuentran los miocitos insertados, va a haber una segunda condensación de células del mesodermo, al cual vamos a conocer como el primodio tendinoso intermedio, el cual va a ser indicios de la muñeca, y va a haber una segunda migración de miocitos para formar todos los músculos del antebrazo. Y más o menos en la semana 17, en el estadio 17, va a formarse el primodio de tendón distal, en el cual vamos a ver el mismo proceso. Va a haber una migración de miocitos para formar todos los músculos intrínsecos de la mano. Más o menos para el estadio 19, ya vemos cómo ocurrió la segunda fase y la tercera fase de la formación del músculo. Ya vemos un músculo en el cual hay fibras musculares, y la parte de la mano solo están ubicándose las partes tendinosas, pero se está formando los miotúbulos, y pues ya se está formando la parte de inserción de los músculos del antebrazo. Para el estadio 21, encontrar como tal ya todos los músculos del miembro superior desarrollados. Y la parte de la inervación, como observamos inicialmente, se da en la segunda etapa de la formación del músculo. Estas células se encuentran a nivel de acá vemos a nivel de la notocorda. Son células de origen de cresta neural, y van a haber una migración de los axones de las células, tanto sensitivas como motoras, llamados por la señalización en la zona dorsal, por el HB9 y el FOXP1, y en la zona, en la zona dorsal va a haber el HB1, y en la parte ventral o en la parte cubital vamos a encontrar la expresión de la señalización SIL1, principalmente para llevar tanto la inervación motora como la inervación sensitiva de la extremidad. Entonces, para tener en cuenta, pues este fue un resumen de lo que encontré de que se formaba en segundos días, para ir teniendo en cuenta en la próxima charla cuáles van a ser las malformaciones que se pueden presentar, y según el día y la señalización que nos va a alterar, que puede explicar por qué se generó esa lesión. Y ya. Muy bien, Camilo, me pareció muy bonita la charla, muy bien ilustrada. Me queda una pregunta a la cual Sí, no le señora. tengo respuesta, pero les dejo para que piensen. Los huesos de la mano, los metacarpianos y las falanges, se consideran huesos largos, ¿verdad? Sí, señora. ¿Por qué, si son huesos largos, los metacarpianos solamente tienen línea fisciaria distal y las falanges línea fisciaria proximal? No me tienes que responder, yo tampoco tengo la respuesta. Pero piensen, de pronto vale la pena echarle una miradita a eso. Y la del pulgar es diferente también, para adicionarle a la pregunta de la doctora. También. Lo que pasa, el pulgar sí tiene, o sea, el pulgar, lo que pasa es que el pulgar, el metacarpiano del pulgar tiene línea fisciaria proximal, a diferencia de los otros metacarpianos. Y las falanges igual tienen línea fisciaria proximal. Lo que pasa es que el pulgar se considera se considera que el metacarpiano del pulgar fue lo que se perdió o lo que se altera, digamos, durante el crecimiento. Es decir, lo que sería el metacarpiano del pulgar corresponde a la falange proximal de los otros dedos. Y esa es la razón por la que el pulgar es distinto.
pero ¿por qué solamente en un lado? No lo sé. No sé si Jorge o el doctor Pinilla o el doctor de Bedudo o Luis Fer tengan la respuesta. Yo no la tengo clara, pero me parece que es súper interesante pensar, además que a mí me parece fascinante este tema, me parece divino. Muy linda charla, Camilo. Gracias, doctora. Algunos autores hablaban que eventualmente dentro de la evolución el trapecio pudiera ser el metacarpiano, correspondiente al metacarpiano, pero dentro de la evolución, digamos, se atrofió Sí, y de acuerdo. entonces de alguna manera, como decía la doctora Moreno, el metacarpiano sería la falange proximal de los otros dedos. Ok. Bueno, no, si no hay más comentarios, Jorge, Luis, pero No, doctor muchas Pinilla, gracias. no sé si el doctor No, señora. Bermo está conectado, no sé, no lo vi. Sí está por ahí, ya lo vi. Sí, Pero bueno, si no hay más preguntas, comentarios, muchas gracias, Camilo, muy bonita la presentación. Nada, bueno, pues hasta mañana, que descansen. Hasta luego. mañana nos Muy bien vemos. todos. 5:30 es. Mañana 5:30 para la charla que nos quedó pendiente del jueves. Sí, señora. Listo. Bueno, Muchas hasta gracias. luego, nos vemos, chao.